Bien, ahora vamos a ver cómo demostrar equivalencias. Por ejemplo, recuerden que la doble implicación lo podemos escribir así, el sí solo sí, y esto es equivalente o es una equivalencia lógica. Entonces, recuerden que para probar estas equivalencias lógicas nosotros necesitamos probar que si quiero probar que P sea sí solo sí sea Q, debo probar que si sea P, entonces sea Q, y que si sea Q, entonces sea P. ¿Okay? Un ejemplo de esto es probar que A es su conjunto de B, si solo si A complemento de A intersecado con complemento de B es igual a complemento de B. Entonces aquí lo que tenemos que probar es una equivalencia, una doble implicación lógica, y tendríamos que hacerlo en dos partes. La primera parte, la parte A, es probar que si A es su conjunto de B, que A es su conjunto de B implica lógicamente, implicaciones lógicas que las acabamos de ver, que A complemento intersección B complemento es igual a B complemento. Aquí tendríamos que probar eh, una igualdad, ¿verdad? Tendríamos que asumir este antecedente y probar esta igualdad. La otra parte sería que si A complemento intersección B complemento es igual a B complemento, tendríamos que probar, o esto implica lógicamente, que A es su conjunto de B. Entonces, como pueden ver, las demostraciones de equivalencias de sí solo sí, equivalencias lógicas, se deben hacer o las vamos a hacer en dos partes. Y el, a su vez, si alguna de las implicaciones obliga a usar igualdades, pues entonces tendremos que usar nuestra estrategia para demostrar igualdades, o aquí que hay que demostrar su conjunto, nuestras estrategias para demostrar que que un conjunto es un conjunto de otro. ¿Okay? Entonces, vamos con este ejemplo. Dice, pruebe que si A es su conjunto de B, A es su conjunto de B, sí, solo sí, A complemento intersecado con B complemento es igual a B. Como ya lo conversamos, vamos a tener que hacer una primera parte en la que demostremos la implicación lógica de izquierda a derecha, y una segunda parte en la que demostremos la implicación lógica de derecha a izquierda. Entonces, en esta primera parte, en la parte A, vamos a demostrar que si A es su conjunto de B, entonces el complemento de A intersecado con el complemento de B da B. Ahora bien, nosotros para probar una igualdad, bueno, debemos asumir que A es su conjunto de B, esa es una hipótesis, y para probar hay que probar esta igualdad, que A en complemento intersecado con B complemento es igual a B complemento. Ahora bien, como lo que tenemos que probar es una igualdad, recuerden que lo hacíamos también en dos partes. Probar que A complemento intersecado con B complemento es su conjunto de B, y luego probar que B complemento es su conjunto de esta intersección. Entonces, la primera parte sería probar que este conjunto es su conjunto de B complemento. Y la segunda parte, probar que B complemento es su conjunto de este. ¿Okay? Entonces, en la primera parte las hipótesis son que eh, la hipótesis que vamos a tener en esta dirección siempre, que A es su conjunto de B, sea para la parte 1, para la parte 2. Y además nos vamos a dar un elemento en esta intersección y tenemos que probar que está en B complemento. ¿Ok? Entonces, decimos sea X en esa intersección, y que esté en esa intersección significa que está en A complemento y en B complemento. Como lo que queremos probar, eso es por la definición de intersección, como lo que queremos probar es que está en B complemento, podemos ver que aquí simplemente con una simplificación llegamos a que está en B complemento, y ya eso nos permite probar que eh, A intersección B complemento su conjunto de B complemento. ¿Okay? Ahora vamos con la segunda parte. Más bien nos vamos a
bueno, la hipótesis que tenemos aquí general que A su conjunto de B y la hipótesis particular que X está en B complemento. Lo que tenemos que mostrar es que X está en la intersección de A complemento con B complemento. Entonces nos damos un X en B complemento y queremos llegar a que está en esta intersección. Vamos a desarrollar la hipótesis la hipótesis 1 que nos ofrece esta parte, que A su conjunto de B. Cuando decimos que A su conjunto de B es porque si una X está en A, entonces está en B. Utilizando la contrapositiva, si una X no está en B, entonces esta X no está en A. Y como la X que tenemos está en el complemento de B, por la propiedad de complemento podemos decir que esa X no está en B. Ok, aquí vamos a hacer idempotencia porque queremos llegar a una queremos llegar a una conjunción. Entonces X no está en B y no está en B. Y ahora sí, esta primera X la reemplazamos, X no está en B, la reemplazamos por X no está en A por la hipótesis. Entonces, si X no está en A y X no está en B, entonces eso quiere decir que X está en el complemento de A y el complemento de B por propiedad de complemento, y eso quiere decir que está en la intersección de A complemento con B complemento, por definición de intersección. Y así de la primera y segunda parte probamos lo que queríamos demostrar acá, que si asumimos que A su conjunto de B, logramos demostrar que A complemento intersecado B complemento es igual a B complemento. Aquí hemos demostrado solo esta parte, una implicación lógica, pero recuerden que aquí ocupábamos demostrar en el ejercicio una doble implicación, así que nos hace falta otra dirección, nos hace falta asumir esta igualdad y comprobar que A su conjunto de B. Entonces la segunda parte sería probar, asumir que se da esta igualdad, la intersección de A complemento con B complemento es igual a B complemento, y asumir y probar que A es su conjunto de B. Así que tenemos esta hipótesis que, que esos dos conjuntos son iguales. Nos vamos a dar un elemento en A y tenemos que probar que ese elemento está en B. ¿Okay? Entonces, nos damos el elemento en A y podemos decir que entonces cambio de que X está en A por decir que X no pertenece al complemento de A. Esto es por la definición de proposición. Vean que de alguna forma tengo que construir esto de la hipótesis aquí en la derecha, debo construir que X pertenece a complemento, intersección B complemento. Por eso es que estoy para poder utilizar que X pertenece al B complemento, ¿verdad? Entonces, por eso voy a tratar de generar esta parte de la hipótesis en el enunciado. Y así es que hago adición, X no pertenece a complemento o X no pertenece a B complemento por adición. Por De Morgan, esto es que no es cierto que X pertenezca a complemento y X pertenezca a B complemento. Y por la definición de intersección, eso es que no es cierto que X pertenece a complemento intersecado con B complemento. Ahora, por la hipótesis, este conjunto es exactamente el mismo que B complemento, así que podemos cambiar este conjunto por podemos decir que si X pertenece a A complemento intersecado con B complemento, entonces X pertenece a B complemento. Como son el mismo conjunto, entonces esta X que está en la intersección de esos complementos, puedo decir que es una X que está en B complemento.
Y entonces no es cierto que X pertenece a B complemento por la hipótesis. Y eso es lo mismo que decir que si X no pertenece al complemento es porque X es un elemento del conjunto por propiedad de complemento. Y así partimos de que si X, partimos de que X está en A y concluimos que X está en B, lo que nos permite concluir que A es un conjunto de B. Y ya con esto terminamos. Pues se concluye que se concluye en esta parte que si estos dos conjuntos son iguales, entonces A es un conjunto de B. Y del trabajo que hicimos en la diapositiva anterior y de este trabajo, se puede concluir entonces que A es un conjunto de B si solo si la intersección de A y de complemento de A y de complemento de B da igual que complemento de B. En este segundo ejemplo vamos a probar que A es un conjunto de B si solo si el B complemento es un conjunto de A complemento. Aquí nuevamente vamos a tener que hacer una parte A y una parte B. La primera parte es probar que A es un conjunto de B, implica lógicamente que B complemento es un conjunto de A complemento. La segunda parte iría en la otra dirección, probar que si B complemento es un conjunto de A complemento, entonces A es un conjunto de B. Entonces, para hacer esta primera parte, vamos a asumir como hipótesis que A es su conjunto de B y vamos a comprobar o vamos a probar que B complemento es su conjunto de A complemento. Para probar un subconjunto nos vamos a dar un elemento acá y vamos a probar que está en A complemento. Entonces, X está en el complemento de B y ocupamos que X esté, para finalizar esta parte de la demostración, necesitamos que X esté en A complemento. Entonces, para pasar de B complemento a A complemento, pues no hay nada que yo tenga ahí como previo, entonces tengo que desarrollar la hipótesis, a ver qué me dice la hipótesis. Me dice que A su conjunto de B. Esto quiere decir que si un elemento está en A, entonces está en B. Y usando contrapositiva, si un elemento no está en B, entonces ese elemento no está en A. ¿Okay? Y decir que X es un elemento de B complemento es lo mismo decir que no es un elemento de B por la propiedad de complemento que enunciamos anteriormente. Entonces, si X no está en B, podemos concluir por la hipótesis que X no está en A. Pero si X no está en A, esto fue por la hipótesis, entonces está en el complemento como queríamos, por la propiedad de complemento. Entonces, así demostramos que B complemento es subconjunto de A complemento. Y concluimos entonces la primera parte de la implicación que queríamos, que si A es subconjunto de B, entonces B complemento es subconjunto de A complemento. Ahora nos hace falta hacer la prueba B. ¿Sí? Esa prueba consiste en probar que si B complemento es un conjunto de A complemento, entonces A es un conjunto de B. Vamos a tomar como hipótesis, ahora la hipótesis 1 es esto, que B complemento es un conjunto de A complemento, y hay que probar que A es un conjunto de B. Nos vamos a dar un elemento en A, vamos a desarrollar un poquito la hipótesis, que B complemento es un conjunto de A complemento, y esto quiere decir que si X está en el complemento de B, entonces está en el complemento de A. Usando contrapositiva, es que si X no está en el complemento de A, entonces X no está en el complemento de B. Pero decir que X no está en complemento de A, es decir que X está en A. Entonces, X está en A, es equivalente a decir que X no está en el complemento de A por la propiedad de complemento. Pero si X no está en complemento de A, por la hipótesis, tampoco va a estar en el complemento de B. ¿Okay? Y si X no está en el complemento, es porque está en B, por propiedad de complemento. Y así pasamos de que X es un elemento en A concluir que X es un elemento en B. Eso nos permite demostrar que A es un conjunto de B, lo que nos permite demostrar que si B complemento es un conjunto de A complemento, entonces A es un conjunto de B, que era el objetivo de esta parte B, ¿verdad?
Y entonces, uniendo la parte A que demostramos en la diapositiva anterior y la parte B que demostramos en esta diapositiva, se tiene que se cumple este bicondicional.